Bienvenidos a una nueva emisión de Isegura Digital, nuestro espacio donde nos dedicamos a analizar conceptos, a analizar autores, ideas políticas de la historia, entre otros elementos de esa naturaleza. Hoy vamos a estar hablando sobre un aspecto que consideramos que es muy importante, sobre todo para estudiantes, para personas que le interesa la política en un nivel analítico, un nivel académico, que es la diferencia entre el análisis conceptual y el análisis fáctico cuando nos referimos a política. Esto es un aspecto central. Hay un autor que lo ha desarrollado, quien más lo ha desarrollado, que es Gianfranco Pasquino, uno de los grandes maestros de la ciencia política y del pensamiento político, en un libro de 1972, donde hace una descripción sobre cómo debe construirse adecuadamente un análisis político. Y establece este elemento que les intento traer a colación hoy, que es la diferencia entre analizar conceptualmente y analizar fácticamente cuando hablamos de política. ¿Por qué esto es clave? Bueno, es clave por varias razones. Vamos a mencionar algunas. La primera es que hay que empezar distinguiendo qué es un análisis conceptual y qué es un análisis fáctico. La dimensión conceptual de la política se refiere al ámbito de los ideales. Y en tanto es el ámbito de los ideales, tiene que ver con el deber ser, tiene que ver ser con cómo uno ve las cosas y quisiera que fueran. En ese parte conceptual, por otro lado, hay otra cuestión fundamental que nos aporta Max Weber, un autor del que ya hemos hablado aquí en Isegoria, que tiene que ver con lo que él le llama los tipos ideales. Los tipos ideales es lo que nos permite construir conceptos en nuestra mente a nivel intelectual para a partir de ellos analizar la política, la acción política. Esos tipos ideales, esos conceptos nos permiten capturar, nos permiten organizar eso que vemos en la acción política, ordenarlo, clasificarlo, diferenciarlo. Por lo tanto, en esta parte conceptual tiene que ver con, efectivamente, conceptos con los que nosotros organizamos la acción política, lo que vemos de los políticos en acción, en la política concreta, lo que están haciendo para poder distinguirlo, para poder clasificarlo, para poder diferenciarlo. Porque la política tiene esa característica que se refiere a muchas cosas y puede ser de todo y puede ser nada al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que clasificar para distinguir que una cosa es una y otra cosa es la otra. Porque se da esa paradoja que hablamos también en otro momento de Isegoria, que la política, si bien se puede referir a todo, es muy específica. Y para poder especificar, por lo tanto, lo que estamos analizando, tenemos que disponer de conceptos adecuados y tenemos que saber, como diría Pasquino, si estamos hablando en el nivel de los ideales, de cómo quisiéramos que fueran las cosas, o estamos hablando de las cosas como son. Y aquí pasamos a esa otra parte que es la dimensión fáctica, que tiene que ver con la acción política concreta de cómo son las cosas. No con el cómo quisiéramos que fueran, con el deber ser, sino con el es, cómo son, cómo es la acción política en cada una de nuestras sociedades, cómo se comportan los actores políticos, cómo se posicionan, cómo se relacionan entre ellos, cómo es su vínculo con los otros poderes fundamentales de la sociedad, que es el económico, que es el ideológico, mediático, cuál es la matriz sociohistórica a partir de la cual en cada uno de nuestros países se ha desarrollado la lucha política, esa lucha por bienes, los bienes a distribuir en la sociedad, esa lucha por los valores principales que le van a dar sentido a esa distribución de bienes en la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando del nivel fáctico, ahí hay que centrar el análisis en la correlación de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan los resultados, por ejemplo, electorales, que determinan el posicionamiento de los partidos políticos, que determinan el hecho de que en un momento dado la izquierda avance más, avance menos, o que avance más, avance menos la derecha en un determinado momento, que determinan que una causa, como sería la causa a favor del aborto, causales, la causa en relación a luchas indígenas, luchas raciales en Estados Unidos, en países de nuestra propia América. Todo eso va a estar determinado fundamentalmente por una correlación de fuerzas, que es lo que va a permitir que tengan un avance o no. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis político, sea escribiendo, sea analizando en un medio de comunicación, etcétera, tenemos que distinguir si estamos hablando de cómo nosotros queremos que sean las cosas según nuestros valores, nuestra ideología, o cómo son.
tenemos que distinguir si nos estamos refiriendo a la correlación de fuerzas concretas o estamos hablando de tipos ideales con los que clasificamos esa acción política. Son cosas muy diferentes. Y por último, ¿quién tiene claro esta diferencia del nivel conceptual y el nivel fáctico cuando está haciendo un análisis político? Sabe distinguir algo que es fundamental y que a veces los sectores progresistas, de los que me siento parte, pecamos en ello, que es que confundimos política con ideología. Una cosa es la política y otra es la ideología. Históricamente los sectores reaccionarios y de derecha lo tienen muy claro eso, y saben, por lo tanto, a veces, ¿no?, que es lo que suele ocurrir con ellos, tienen el cinismo suficiente para situarse a veces por fuera de los propios elementos ideales que tienen en la cabeza y ser muy prácticos, muy pragmáticos. En el nivel de la política, tiene que ver con las correlaciones de fuerzas que hablábamos hace un rato, con lo que es posible hacer dentro de un escenario, un encuadre. Se refiere a un nivel fundamentalmente de institucional, de una lucha política y un avance político dentro de los marcos que establece y que marca la sociedad a nivel institucional, donde si no dispones de la correlación de fuerza y del momento histórico que te permita hacer avances muy largos, no te puedes saltar esos niveles institucionales porque simplemente quedas fuera, quedas deslegitimado, planteas cosas que luego no puedes hacer, y pasa eso que decía Max Weber, de que una lucha política que esté solamente orientada por ideales termina desacreditando los ideales por los que se luchan, porque tienes que tener en cuenta qué te va a permitir hacer la correlación, sin que eso te haga caer en el cinismo, obviamente, decir, bueno, pues no, nada se puede cambiar. No, siempre hay que luchar, siempre hay que ir hacia adelante, pero hay que tener muy en claro cómo son los encuadres dentro de la realidad, porque ese es el nivel de la política. Otro es el nivel de la ideología, que tiene que ver efectivamente con los ideales, que tiene que ver con cómo desde un punto de vista de nuestra mirada sobre la sociedad, nosotros podemos desarrollar unas narrativas, crear lo que decía Gramsci, ¿no?, elementos culturales que nos puedan llevar a tener cierta hegemonía cultural, a influir, a dirigir culturalmente en la sociedad. Eso tiene que ver con el nivel ideológico. Tú puedes ser ideológicamente dominante en un momento, pero no necesariamente dominante en la política. Tú puedes tener unos encuadres ideológicos favorables en un momento, pero que no coinciden necesariamente con el encuadre político. Y ahí se da a lo que decía el propio Gramsci, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, y en ese interregno surgen los monstruos, que es parecido a lo que está pasando en el mundo de hoy, ¿no? Un mundo de monstruos, de opciones terroríficas desde el punto de vista político, mega reaccionarias de ultraderecha, etcétera, y donde tienen que retraerse los sectores progresistas, los sectores de avanzada, de izquierda, revolucionarios, transformadores. Entonces, cuando hacemos análisis políticos, hay que saber si estamos hablando, en tu opinión, en tu criterio, en lo que estás describiendo de la realidad política, si estás en un nivel fáctico o estás hablando en un nivel conceptual, si estás hablando de política o estás hablando de ideología, si no estás confundiéndose ambas cosas. Si cuando miras a tus políticos preferidos, políticos, políticas, los estás juzgando en términos conceptuales o en términos fácticos, si lo estás juzgando en términos ideológicos o en términos políticos. Muy importante tenerlo eso claro para tener un entendimiento lo más adecuado posible, tanto a nivel de política concreta como a un nivel más académico, intelectual, de lo que es la política. Este ha sido entonces nuestro episodio de Iseboria, esperando que les haya gustado. Comenten, es muy importante que comenten, que le den like, que participen del debate, que compartan este contenido, y nos vemos en la próxima emisión de Iseboria Digital. Muchas gracias y un abrazo.